And then I say to him Y luego le dije that I want him to do something que quería que hiciera algo that I wouldn't even allow my daughter to do. que yo no se lo permitiría ni siquiera a mi propia hija. He is to go into my garden Él iba a ir a mi jardín and write his name with his feet y escribiría su nombre con sus pies in the gravel of my garden. en la grava de mi jardín. And then he is to teach his parents to do the same. Y después les enseñaría a sus padres a hacer lo mismo. So now I'm taking the symptom Entonces yo tomé el síntoma and making it into a game. y lo convertí en un juego. He's afraid of gravel, Él tenía miedo de la grava and I'm giving him a game y yo le estoy dando un where he juego will slide on the gravel en donde él puede deslizarse sobre la grava and teach his parents. y además enseñar a sus padres. And then I say I have a third thing. Y después le dije que tenía una tercera cosa. In the morning, he's to play a game with his father. En la mañana iba a jugar un juego con su padre. And they are to go into their garden, Iban a ir a su jardín and he's to be out of control. y se iba a salir de control. And he's just to act as out of control as he can, Iba a actuar perdiendo totalmente el control, tanto and his como father will pudiera. help him to be more out of control. Y su padre le iba a ayudar a estar todavía más fuera de control. And then if they want, they can switch roles, Y si querían, podían después intercambiar roles. and father can be out of control. Y el padre podría entonces estar fuera de control. So now I'm making the symptom into a game. Así que nuevamente yo convertí el síntoma en un If you juego. have a symptom, use it. Si tienes un síntoma, úsalo. And then I tell them that I have a fourth thing. Y le dije que tenía una cuarta cosa. I was going to Japan Yo me iba a Japón in a few weeks. en algunas semanas más. So I promised them that I would send the boy a picture of a sumo wrestler. Así que yo les ofrecí que le iba a enviar al chico una fotografía de un luchador de sumo. So I sent him a picture Así que le mandé la foto of a sumo wrestler, del luchador de sumo. right? One session. That was all. Una sesión fue todo lo que That requirió. intervention took about 40 minutes. Y esa intervención tomó cerca de 40 minutos. And for the rest of the time, El resto del tiempo, I sent the boy out to play with my daughter yo mandé al niño a jugar afuera con mi hija, while I talked with the mother and father about how to effect the therapy. mientras yo hablaba con el padre y la madre sobre cómo hacer más efectiva la terapia. Right? So this is a sideline. This Esto is es not about hypnosis, Esto es un comentario lateral, no es acerca de hipnosis, but it's some idea about how to use hypnosis without formal trance. pero esta es una forma de usar hipnosis sin establecer un trance formal, Using principles from hypnosis usando principios de la hipnosis without the necessity of doing the formal hypnosis. sin necesidad de usar hipnosis formal. And requires faith Y requiere fe that if there is a problem, de que si hay un problema, I can find a way to use the symptom. puedo buscar la manera de usar ese síntoma. Now, the way that I'm teaching you La forma como yo estoy enseñándoles is the paint by numbers method of learning hypnosis. es como cuando pintan con numeritos la manera de establecer la hipnosis. Right? Because I'm giving you very small steps, Les estoy dando pasos muy pequeños, but I want to give you this case pero quiero darles este caso so that you can understand that these small steps para que puedan entender que todos estos pasos are going to teach you an orientation les van a enseñar una orientación that allows you to be more spontaneous. que les permita ser más espontáneos. This is the discipline. Esta es la disciplina. I don't know anything about skiing. Yo no sé nada sobre esquiar. So 2 summers ago, my daughter and I went skiing Hace 2 veranos mi hija y yo fuimos a esquiar in Argentina, en Argentina and we had lessons y nos dieron lecciones because we live in a similar climate
My daughter never saw snow before. Porque vivimos en un clima parecido. Mi hija nunca había visto la nieve antes. She never saw it fall. Nunca la había visto caer. So she saw it in South America. Así que fue a Sudamérica a verlo. So I'm taking my skiing lesson. Así que yo estaba tomando mi lección de esquí. And the skiing instructor says, put your knee in, Y el instructor de esquí le dijo put your que hand down. doblara su rodilla hacia adentro y pusiera su mano encima. Now you will turn to the right. Ahora con esto vas a dar un giro a la derecha. Now put your other knee in and your Ahora hand down, dobla tu otra rodilla hacia and la you will izquierda turn to the left. y vas a voltear a la izquierda. Now imagine that you're holding a tray Ahora imagínate que estás sujetando una charola and allow yourself to move your weight. y permítete mover sobre tu peso. Now, I'm looking at people skiing, Yo estaba viendo a la gente esquiar and they're going, y veía que hacían ese movimiento. and they're not going, Y no estaban haciendo eso que se me pedía a mí. but I guess if you want to learn how to, Pero supongo que si tú quieres aprender cómo hacer esos you need to movimientos, get those little movements, necesitas primero saber hacer esos pequeños movimientos and then suddenly you start skiing. y entonces de pronto ya tú te estás esquiando. So this is by way of apology Esto es una manera de disculparme for using this paint by numbers method por usar este número, debe hacer el dibujo con numeritos and teaching you such small steps, y enseñarles pasos tan pequeños, but with the hope that you get the bigger picture. con la idea de que ustedes, con la esperanza de que ustedes tengan una visión general después. Okay, so now we need you to do an exercise Ahora necesitamos que hagan un ejercicio where you will use these yes sets donde van a usar estos sets sí to create an induction of hypnosis. para crear una inducción hipnótica. And again, this is a little crazy Y esto es un poco loco, because you would never do this with a patient. porque en realidad ustedes nunca van a hacer esto con un paciente. But what I would like you to do Pero lo que quisiera que hicieran is to work in a group of 3 es que trabajen en grupos de 3 and one person will be the subject, una persona va a ser el sujeto and there will be 2 hypnotists. y va a haber 2 hipnotistas. And then each one of the hypnotists Cada uno de los hipnotistas will give yes sets va a darle set sí to the patient al paciente consecutively. consecutivamente, 1, 1, 1, 1. uno a la vez, 1. cada uno de los hipnotistas. Each one will give 5 yes sets. Y cada uno le va a dar 5 sets sí. Those of you who are working at the basic level, Para aquellos de ustedes que estén trabajando en el nivel básico, you use the simple yes sets utilizan el set sí simple and you pace the breathing. y ustedes igualan la respiración. So you say your words as the person exhales. Ustedes hablan en el momento en que el paciente exhala. Those of you who are working at the intermediate level, Para los que están trabajando en el nivel intermedio, you use the directed yes sets utilizan el set sí dirigido, from past to present, del pasado al presente, from bottom to top, de abajo hacia arriba, from outside to in. de adentro hacia afuera. You have a direction for each of the yes sets. Tienen una dirección por cada uno de los sets sí. Those of you who are working at the advanced level,
Y para aquellos de ustedes que estén trabajando en el nivel avanzado, use some symbolic yes sets. usen algunos sets sí simbólicos. I could not do complete symbolic yes sets. Yo no podría hacer sets sí completamente But you can simbólicos, use some symbolic. pero pueden hacer algunos, Right. utilizar algunos símbolos. And so you're going to demonstrate Así que van a demostrar that you can create an induction que pueden establecer una inducción by limiting yourself. a partir de limitarse ustedes mismos, We're going to take away all of your techniques sin poner en juego todas las técnicas, and only allow you to use a yes set. sino permitiéndose usar solamente el set sí. But if you keep the idea of the gift in mind, Pero si ustedes mantienen en mente la idea del regalo, you know that the yes set is merely gift wrapping ustedes sabrán que el set sí es solamente la envoltura del for regalo offering the phenomenology. para ofrecer la fenomenología. So you can offer all of the phenomenology Así que pueden usar cualquier elemento o toda la fenomenología by just doing the yes set. a partir de usar solamente el set sí. Okay. Are there any questions about that? ¿Alguna pregunta en relación a esto? I want to say one more thing. Quiero decir algo más. This idea of the symbolism. Esta idea del simbolismo, You have to think about idioms in the language necesitan pensar en expresiones idiomáticas del lenguaje and also proverbs. y también en proverbios. If you think about idioms and proverbs, Si ustedes piensan en términos de expresiones idiomáticas y proverbios, you can create this symbolism. pueden crear este simbolismo. We can actually make that into another assignment. De hecho, podríamos convertir esto en otra tarea. We had a monthly assignment that I gave you yesterday, which was what? Ayer les di una tarea para el mes, bueno, más bien de un mes, que era ¿cuál? Into components. Divide the symptom into components, of hypnotic phenomena. Great assignment. Month 2, Dividir, bueno, yo collect idioms and durante el proverbs. segundo mes lo que van a hacer es recolectar expresiones idiomáticas y proverbios. I have an advantage. Yo tengo una ventaja. I speak in foreign cultures, Yo hablo en frente de extranjeros and I train myself y yo me he entrenado so that I do not use idioms when I teach. para no usar expresiones idiomáticas cuando enseño. It's one reason that my English seems clear, Esa es una de las razones por las cuales mi inglés parece claro, because I eliminate idioms from my speech. porque yo elimino las expresiones idiomáticas de mi lenguaje. Because when you learn a foreign language, Porque cuando aprendes una lengua extranjera, learning the idioms is difficult. aprender las expresiones idiomáticas es difícil. So I eliminate them. Así que yo las elimino. And when I'm speaking Y cuando hablo and I think of an idiom, y pienso en alguna expresión I don't use idiomática, it. no la uso. But then I remember Pero me acuerdo that this is an idiom. que es una expresión idiomática. For example, in the United States, Por ejemplo, en Estados Unidos, if you say to a person, si le dices a una persona, "You're yellow," tú eres amarillo, it would be understood. ellos entenderían. It's an idiom that means you're a scared person. Esta es una expresión idiomática que significa que tú eres una persona You're asustadiza, chicken, que eres un pollo. right? Una gallina, claro, eres You una say? gallina. You say what? A hen, You're a you're a gallina. hen. Gallina? What Yeah, did you gallina. 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 So if you in the United States you say you're chicken, En Estados Unidos dicen tú eres un pollo. but you say in Spanish you're a hen.
y en español dicen eres una In gallina. English, you could say you're yellow. A ver, I didn't get the last part. In English, you could say you're yellow. En inglés pueden decir que tú eres amarillo. But you need to, so if you wanted to, Así que si quisieran, suddenly it gives us a new possibility for our induction. esto nos da una nueva posibilidad para la inducción. Let's say that the patient comes in with fear. Digamos que el paciente llega a la consulta con miedo. And let's say that you want to do an induction Y digamos que quieren hacer una inducción that is absorbing the person in a perception. que es absorber a la persona en una percepción. And we know that the patient has fear, Sabemos que la persona tiene miedo and we want to absorb them in a color. y queremos absorberlo en un color. What color could we use? ¿Qué color le usaríamos? Yellow. El amarillo. And then we could have the person transform the yellow. Y entonces podemos pedirle que transforme el amarillo So then we would have a new possibility for absorption. y entonces aquí tenemos una nueva posibilidad para la absorción. We could use a metaphor Podemos usar una metáfora of the problem del problema as an induction device. como un instrumento de inducción. That's a little advanced, Este es un avance, but it's good to keep in mind. pero es bueno tenerlo en mente. We'll do more with that shortly. Vamos a volver a esto más adelante. I think that if you collect idioms and proverbs, Creo que si ustedes juntan expresiones idiomáticas y proverbios, it will be one route to help you with multiple level communication. va a ser un elemento valioso que los ayude en la comunicación de niveles múltiples, Which will help us. lo cual nos ayuda. Okay. So let's do a very short demonstration Vamos a hacer una demostración muy breve of the exercise that I want you to practice. del ejercicio que quiero que practiquen. And this isn't a real hypnosis. Esto no es hipnosis real. We're not trying to really help the patient. No estamos realmente tratando de ayudar al paciente. This exercise is for the hypnotist Este ejercicio es más bien para el hipnotista, to practice using yes sets para que practique el uso de set sí, to gift wrap the phenomenology. para envolver el regalo de la fenomenología. Remember, the phenomenology is right there Recuerden que la fenomenología to alter the intensity, es alterar la intensidad, modify the attention, modificar la atención, experience dissociation or avolition, experimentar disociación and to change the responsiveness. y cambiar la respuesta. Okay. So, please. Okay. Could I borrow this chair? Yeah. Could you, sir, give me this? Okay. So we have two hypnotists, Tenemos entonces dos hipnotistas, right? Hypnotist number 1 el número 1 and hypnotist number 2. y el número 2. Right?
And Clara, do you understand some English? ¿Entiendes algo de inglés, More or Clara? less. Okay. And you've had some trance before? ¿Has estado en trance alguna vez? On one occasion. Okay. And so you can make yourself ready. Puedes You can have a alistarte. way in which you move one of your feet forward, Puedes ponerte de tal manera que muevas uno de tus pies hacia adelante. a way in which you establish comfort in your hands, Una manera en la que puedas establecer comodidad en tus manos. and a way in which you can just close your eyes Y una forma en la que tú puedas simplemente cerrar tus ojos and go inside. e ir hacia adentro. And you can sit here Y puedes sentarte aquí and you can listen to me, y tú puedes escuchar, escúchame, and you can hear the comfort of my voice, y puedes escuchar la suavidad de mi voz, and you may use the comfort of my voice y tú puedes usar la suavidad de mi voz to move closer para moverte más cerca into your developing trance. hacia el trance que tú estás desarrollando. And you can look behind your eyes, Y tú puedes ver atrás de tus ojos and you can notice some of the colors, y puedes notar alguno de los colores and you can notice some of the shapes, y puedes notar algunas de las formas and you can use those patterns y tú puedes usar esos diseños to develop the trance. para desarrollar el trance. And you can attend to the changes in your swallowing reflex, Y tú puedes poner atención en los cambios en tu el reflejo de tragado and you can notice the changes in your eye movement, y puedes notar los cambios en el movimiento de tus ojos and you can recognize the way in which the right side of your face relaxes differently from the left. y puedes notar cómo la parte derecha de tu cara se relaja de una manera diferente al lado izquierdo. And you can notice the rhythm of the developing trance Y tú puedes notar el ritmo del trance que estás desarrollando and the delightful changes y los cambios agradables as your body accommodates to the resting state. como tu cuerpo se acomoda para estar más adecuado. And you don't have to pay attention to the sensation of your feet on the floor, Y no tienes que prestar atención a la sensación de tus pies sobre el suelo, ¿o and you sí? don't have to notice the comfort of your right hand supporting your left, do you? Y no tienes por qué poner atención a la comodidad de tu mano derecha acomodando la izquierda, ¿o And sí? you don't have to notice the pleasure of your arms against your sides, Y do no you? tienes que notar tampoco la comodidad de tus manos que descansan a los lados, ¿o sí? And you don't have to notice all of the developing relaxation, do you? Y no tienes que notar todos los elementos del trance que se desarrolla, ¿o sí? And you can remember some of these feelings of trance, Y tú puedes recordar algunas de estas sensaciones de trance, and you can think about future trances, y tú puedes pensar en trances futuros, and you can think about trances that you can do with your patients, y tú puedes pensar en trances que puedes hacer con tus pacientes, and you can y puedes realize how you can use your trance darte cuenta de cómo tú puedes usar tu trance to help many people para ayudar a mucha gente in the future. en el futuro. And I don't know if you can enjoy the sensations of comfort in the base of your feet, Y yo no sé si tú puedes experimentar la sensación de confort al apoyar tus pies. and I don't know if you can enjoy the sensations of comfort at the tip of your fingers, Y yo no sé si tú puedas experimentar la sensación de comodidad
en las puntas de tus dedos. And I don't know if you can enjoy the sensations of relaxation in your arms. Y yo no sé si tú puedas experimentar la sensación de comodidad y relajación en tus brazos. And I don't know how you can continue to develop those sensations in your way. Y yo no sé cómo tú podrás continuar desarrollando estas sensaciones a tu propia manera, In your time. a tu propio tiempo, In the way that's right for you. de la manera que es buena para ti. And you may notice some of the delightful changes. Y tú puedes notar alguno de los cambios placenteros. And you may really understand those delightful changes. Y tú puedes realmente entender esos cambios You placenteros. may understand the way in which there are movements, Tú puedes entender la manera como se dan estos movimientos, like the way in which you move your head slightly como la forma en que tú mueves tu cabeza suavemente in the direction of my voice. en la dirección de mi voz. And that's delightful. Y eso es agradable. And your conscious mind can attend to my voice. Y tu mente consciente puede estar atenta a mi voz. And your conscious mind can notice some of the interesting changes. Y tu mente consciente puede notar algunos de estos cambios interesantes. And your conscious mind can notice some of the small movements. Y tu mente consciente puede notar algunos de los cambios ligeros. And notice some of the small movements as you can head down into trance. Y notar algunos de estos pequeños cambios mientras tú bajas tu cabeza y entras todavía más en trance. That's right. Muy bien. And you can enjoy some of your experiences. Y tú puedes disfrutar algunas de tus experiencias, Remember some of your experiences. recordar algunas de tus experiencias, And you can begin to reorient yourself. y puedes empezar a reorientarte. And you can Y tú puedes take 1 or 2 or 3 easy breaths. tomar 1, 2 o 3 respiraciones. Just take 1 or 2 or 3 easy breaths. Simplemente tomar 1, 2 o 3 And respiraciones reorient yourself completely. y reorientarte completamente. Hi. Hola. Hola. Okay. Reorient. ¿Estás reorientada? ¿Estás alerta? What was that like? ¿Cómo fue? Al principio estaba muy nerviosa, How long did that last? pues ¿Cuánto tiempo duró esta sensación de nerviosismo? mucho tiempo. Bueno, yo sentí que fue mucho tiempo. Mm-hmm. I thought it was a long time. Mm-hmm. Me sentía un poco temblorosa, I was shaking. Mm-hmm. como que sentía que no iba a caer en trance. I had doubted that I was going to fall into trance. You were what? She doubted that she Yes. was going to fall into trance. And then? Hubo un momento que pensé que, oh, vaya, que no estaba cayendo en trance, There was a moment when I believed that I was not falling into a trance. Mm-hmm. hasta que me dijo que, vaya, que fuera yo bajando mi cabeza. Until you told her to lower her face. Ajá. O sea, era más fuerte de lo que, a lo mejor de mi resistencia, posiblemente hubo resistencia. Stronger than my resistance. Uh-huh. Y bien, ahorita que abrí los ojos, me siento Fantastic. muy liviana, muy... And I opened my eyes. I felt very light. Ah, fantastic. Wonderful. Wonderful. Okay, great. Well, thank you so much. Thank you so much. Terrible. That's so hard. Right? Because all I'm giving myself is one technique. Es muy difícil porque yo estoy pudiendo ocupar solo una técnica So I have to take all of my good methods away y tengo que dejar de lado todos mis buenos métodos and force myself to just use one technique. y forzarme a usar solamente una técnica. But I was trying to think about the phenomenology Pero yo estaba tratando de pensar acerca de la fenomenología and use the yes set
y usar el set sí as the gift wrapping como la envoltura del regalo to offer the phenomenology. para ofrecer la fenomenología. And once she could get that little involuntary movement, Y una vez que ella pudo realizar ese movimiento involuntario, then it was okay. entonces supe que estaba bien. Then Clara was developing the trance. Entonces Clara estaba desarrollando el trance. So then I know something about her phenomenology Así que ahora ya sé algo acerca de su fenomenología, and what to work with in the future. con la que puedo trabajar en el futuro. That wasn't fair to her, No fue justo para ella, but this was an exercise for me pero era un ejercicio para mí, to practice using that yes set. para practicar el uso del set sí. I would remind you about using linking words. Les recuerdo el uso de las palabras conjuntivas que And. y Right. You can listen to my voice, puedes escuchar mi voz and you can hear the sound, y puedes oír los sonidos and you can understand my words, y puedes entender mis palabras and you can use my words to go into trance. y puedes usar mis palabras para entrar en trance. Okay? ¿Está So now, so then, we do the exercise, Entonces hacemos el ejercicio right? To just practice using the yes set practicando el uso del set sí to gift wrap the phenomenology. Okay, you para have envolver la fenomenología. 15 minutes. Do the exercise now. Tienen 15 minutos para hagan el ejercicio ahora. Find a group of 3. 15 minutos 15 minutes to do the exercise. Mi pregunta es si únicamente para las personas que ofrecen este tipo de resistencias, o cómo puedo yo saber si la persona está con esa actitud. ¿Es en la primera entrevista o cómo me puedo dar cuenta? Well, again, if you find a person who says no, De nuevo, si se topan con alguien que les dice que no, a lot, mucho, then you can use the tag question form. entonces es que pueden usar el modelo de preguntas etiquetadas. It's not an easy question to answer. No es una pregunta fácil de responder, It's a very good question. aunque es una muy buena pregunta. I would prefer to think about it in terms of the goal. Yo preferiría pensar en ella en términos de la meta. So the technique is just the vehicle to get to the goal. La técnica es entonces solamente el vehículo para alcanzar el objetivo. And if the goal is to help the person to be more active, Y si la meta es ayudar a la persona a que sea más activo, you have to have many techniques to communicate that idea. necesitas disponer de muchas técnicas para exhibir esa idea. So we're learning lots of technique, Y por eso estamos aprendiendo muchas técnicas. but it's not like there's a rule. You can use yes sets for resistance, Pero no es que exista una regla. Tú puedes usar los set sí para resistencias and for getting rapport, y también para obtener rapport. but you can use dissociation statements Y también puedes usar afirmaciones de disociación for when you want to get more distraction and dissociation. para cuando quieres lograr una mayor distracción y disociación. So, but you could use yes sets for dissociation too. Y también podrías usar set sí para lograr disociación. So, it's a problem because there's not a good rule. Lo cual representa un problema porque en realidad no hay una regla. And you'll have to find out how it works for you. Y vas a tener que descubrir cómo funciona para ti. I don't use many tag questions in my therapy.
Yo no uso muchas preguntas etiquetadas en mi terapia, but tomorrow I'll show you a video of Erickson, pero mañana les voy a mostrar un video de Erickson and we will see him use them. y vamos a ver cómo él las usa. So that will give you some better idea. Así que eso te va a dar una idea más clara. There was another question, two questions, Tengo otras dos preguntas, one comment un comentario from Al, de Al, well, about the use of that's right. acerca del uso de está bien, porque en inglés significa más Oh. es correcto. Or bueno. Bueno, See, this is a kind of motivation. este es para motivar a la persona. So it doesn't have any implication other than reinforcement. No tiene más implicación que el hecho de reforzar. So de reforzar. when the patient opens his eyes, Cuando la persona, por ejemplo, abre los ojos, that's right. el hecho de decirle You eso can es, o está bien, really get a good look and go into trance. puedes dar una buena mirada y entrar al trance. So, and then there was something else. Y hubo algo más. I don't remember. Okay. Any other questions about the S-set? ¿Alguna otra pregunta en relación al sí? Okay. We're going to go to, we're going to finish the language of hypnosis Vamos a terminar lo del lenguaje hipnótico by looking at some additional language forms presentando algunas formas de lenguaje adicionales. So if you can turn to this sheet, Si pueden localizar eso en sus notas, that will be helpful. podría ser útil. Again, this is microdynamic gift wrapping of possibilities. Estas son posibilidades de envoltura de regalo microdinámicas. And we have discussed some of these forms. Ya hemos discutido algunas de estas formas. These 7, I want you to know, Quiero que ustedes conozcan estas 7 because they are the most common forms that I use porque son las más comunes entre las que yo uso when I do hypnosis. cuando hago la hipnosis. This idea of the embedded command Esta idea de las órdenes encubiertas works well in English funciona muy bien en inglés because you can pause after a permissive verb, porque tú puedes colocar después de un verbo permisivo or you can even use the infinitive in English. o puedes incluso usar el infinitivo en inglés. It's nice to go into trance. Es muy agradable ir, ve al trance. In English, the verb is in the same form. En inglés el verbo continúa en la misma forma que en español no. It is nice to go into trance. It's nice to go into trance. Es agradable, entra en trance. Uh-huh. Jeff, someone suggested if you could put the name of the person between those Yes. two goes, would that be useful? It's another way of doing it. Okay, I'll say it then. It's nice to John go into trance. Una manera de arreglarlo en español podría ser agregar el nombre de la persona entre una parte del verbo y la segunda, como por ejemplo, tú puedes, María, bueno, en lugar de decir, tú puedes hacer, María, haz lo que te digo, como poniendo el nombre. So, I was working with a patient. Her name was Jane.
Estaba trabajando con una paciente de nombre Jane, She's an engineer que es ingeniero, and has no psychological training. y no tiene ningún entrenamiento en psicología. She was a patient of Erickson's, Era una paciente de Erickson, and then I inherited her when Erickson died. y yo la heredé cuando Erickson murió. And Jane comes to me from time to time Y Jane me busca de vez en cuando with circumscribed problems, con problemas muy concretos, like she needs to have dental work, como por ejemplo necesita que le hagan una intervención dental and she wants pain control. y quiere control de dolor. So I work with her. Así que yo trabajo con ella. So Jane comes in, and I start talking with her. Así que ella se presenta en mi consulta y She hablo con asks for ella. special therapy. Ella solicita una terapia en I particular, give her the hypnosis, la hipnotizo, and she comes out of the trance, sale del trance and she says, "Jeff, that was great. y me dice, Jeff, estuvo magnífico. But you know, Dr. Erickson didn't talk so much when he used to do trances with me. Pero ella dice que el doctor Erickson no solía hablar tanto con ella cuando la metía en trance. He used to give me plenty of time to think." Él solía darme mucho tiempo para pensar. I say, "Okay, thank you very much." Y yo le digo, bueno, muy bien, gracias. A few months later, Jane comes in. A los pocos meses ella regresa, She needs some pain control work, necesita un método de control de dolor. and I'm using embedded commands. Yo le doy órdenes encubiertas, You can go into trance. puedes entrar en trance, You can really, Jane, feel comfortable. tú puedes, Jane, sentirte realmente cómoda. You can, Jane, remember feelings of relaxation. Tú puedes, Jane, recordar sentimientos de relajación, sensaciones de You relajación. can, Jane, memorize those feelings of relaxation. Tú puedes, Jane, memorizar estas sensaciones de relajación. So Jane comes out of the trance, Así que Jane sale del trance and she says, "That was great. It was just what I needed." y me dice, Jeff, estuvo maravilloso, era justo lo que necesitaba. But she said, "You know, when Dr. Erickson used to use embedded commands, Pero me dice, ¿sabes? Cuando el doctor Erickson usaba conmigo órdenes encubiertas, he always softened his voice." él siempre hacía más suave su voz. So I said, "Thank you very much." Y yo nuevamente le agradecí And I've hired Jane as my supervisor. y ya contraté a Jane como mi supervisora. But that is another method. Este es otro método. You soften your voice. Ustedes hacen su voz más suave, So you make something stand out de tal manera que hacen que algo sobresalga, by underemphasis. quitándole el énfasis. Remember that method. Recuerden ese método. So if you're working in Spanish Si están trabajando en español and you want to speak grammatical Spanish, y quieren hablar gramaticalmente correcto, you can create the same effect pueden crear el mismo efecto by using quotes. a partir de usar entrecomillado. I said to my friend, Yo le dije a mi amigo, really enjoy trance now. disfruta plenamente el trance ahora. I said to my friend, Yo le dije a mi amigo, you can take a deep breath, close your eyes, puedes tomar una respiración profunda, cerrar tus ojos and go into trance. y entrar en trance. So you just make a quote Así que simplemente entrecomillan and you deliver that to the person, y le ofrecen eso al paciente and it becomes an embedded command. y se convierte en una orden encubierta. We have already discussed the yes set, Ya hemos discutido el set sí, and the other form that you need to know is presuppositions, y la otra forma que necesitan conocer son las presuposiciones, because we create hypnosis porque creamos la hipnosis by combining
truisms and presuppositions. a partir de combinar verdades y presuposiciones. So it's very important to know this form, Así que es muy importante conocer este patrón, and it's easy to create. que además es fácil de crear. Let's say the goal is relaxation. Digamos que la meta es la relajación. So you say to the person, Entonces tú le dices a la persona, I don't know yo no sé when you will relax. cuándo vas a relajarte. And then the relaxation is presupposed. Y en este caso la relajación está presupuesta. It's just a matter of when. Es solamente el hecho de cuándo se dará. So this would be a presupposition of time. Esta va a ser entonces una presuposición de tiempo. I don't know where you can relax best. Do No you? sé dónde tú puedes relajarte mejor. ¿Tú And sí you lo sabes? a presupposition of place. Y entonces aquí tengo una presuposición de lugar. I don't know how you can relax. Yo no sé cómo puedes tú relajarte. And a presupposition of process. Esta es una presuposición de proceso. I don't know how much relaxation you need now. Yo no sé cuánta relajación necesitas tú ahora. And you have a presupposition of quantity. Aquí tenemos una presuposición de cantidad. So by using a little phrase, Así que a través de usar esta pequeña frase, I don't know, yo no sé, you don't know, tú no sabes, you can't realize, tú puedes darte cuenta, I can't realize, yo puedo darme cuenta, then you can choose one of your qualifiers, pueden escoger cualquiera de estos calificadores, son los and verbios, you can gift wrap the goal. y ustedes pueden envolver el objetivo. You can't possibly understand all of the ways you can relax, can you? Tú puedes posiblemente entender todas las maneras en las que puedes relajarte, ¿o no puedes? Your unconscious mind can't appreciate all of the ways in which you can really relax now. Tu mente inconsciente puede apreciar todas las formas en las que tú puedes relajarte plenamente ahora. So there are some simple ways of creating presuppositions. Así que hay una manera sencilla de crear presuposiciones. One is to use an introductory clause. Una es usar una cláusula introductoria. And another form is to use an introductory verb. Y otra es usar un verbo introductorio. If I say to the person, you can Si yo le digo a la persona, tú puedes enjoy disfrutar relaxation, la relajación, I presuppose yo presupongo relaxation, la relajación, but it's just a matter of whether or not you will enjoy it. aquí solamente sería cuestión de si lo vas a disfrutar o no. You can enjoy relaxation, Tú puedes disfrutar la relajación, you can experience relaxation, tú puedes experimentar la you relajación, can be curious about the amount of relaxation. puedes sentir curiosidad acerca de qué tanta relajación. So I never say to the person, relax. Y de esta manera yo nunca le digo a la persona que se relaje, Never. nunca.
I say to the patient, enjoy relaxation, Yo lo que le digo es disfruta la relajación, because it creates the presupposition. porque esto crea la They presuposición can have the relaxation. de que pueden tener la relajación. It's just a matter of whether or not they will enjoy it. Es solamente cuestión de si lo van a disfrutar o no. If you go into the NLP literature, Si ustedes se acercan a la literatura de PNL, then you see that there are many grammatical environments for creating presuppositions. ustedes podrán darse cuenta de que existen muchos entornos gramaticales en los que pueden crear las presuposiciones. These are the two most common ones that I use. Pero estos son las dos más comunes que yo utilizo. We can also use the form of alternatives, También podemos usar la forma de alternativas, which does create a presupposition, que también crea una presuposición actually called the illusion of alternatives. que se llama ilusión de alternativas. Would you like to relax before or after you take a deep breath? ¿Te gustaría relajarte antes o después de tomar una respiración profunda? And it doesn't matter, Y no importa, because it's still presupposed that they will relax. porque de todos modos se presupone que la persona va a relajarse. And so that's an illusion of alternatives. Y entonces esto es una ilusión de alternativas. An example of the first one, Jeff. In introductory clause? Yeah. Yeah. It can be so nice Tú puedes ser tan agradable, to appreciate relaxation. no, tú puedes ser tan amable de apreciar la relajación. That's using an introductory clause and an introductory verb. Esto es usar una cláusula introductoria y un verbo introductorio. You can't know all of the ways in which you can relax. Tú puedes conocer todas las formas en las que puedes relajarte. Your conscious mind doesn't need to understand all of the relaxation, does it? Tu mente consciente no necesita entender todas las formas en las que puede relajarse, ¿o sí? So you have your goal and you embed it in the gift wrapping of a presupposition. Así que tú estableces la meta y después la envuelves en esta presuposición oculta. Okay. Really, can't be. Yeah. And then, preguntas con etiqueta? What is number 4? That's tag questions? Okay. Okay, so we did the tag questions. Ya trabajamos las preguntas etiquetadas. This idea of implied causative. Esta idea de causativos implicados. Number 7 El número 7. is a different form Es una forma diferente Okay, I just looking, there was a misprint. No. Hey, Paco. Why are there 2 number 4s there? Again. It's otra vez confusing me. el 4 repetido. Me está resultando muy confuso. Okay. This number 4 does not belong there.
Ese número 4 no pertenece ahí. Okay. That's better. Okay. Number 7, the implied causative. El causativo implicado. This is a different form of putting together presuppositions and truisms. Esta es otra forma de vincular verdades con presuposiciones. The implied causative is in the form when. El causativo implicado corresponde a la forma cuando, Then. When X, entonces. then Y. Cuando X, entonces Y. When you take a deep breath, Cuando tomes una respiración profunda, then you can go into trance. entonces puedes entrar en trance. Where X En donde la X is a behavior es una conducta, and Y is a state. mientras que la Y es un estado, Although you can reverse it. aunque también pueden invertirlo. When you realize you're in trance, Cuando te des cuenta de que estás en then trance, you can take a deep breath and really let yourself go. entonces puedes tomar una respiración profunda y dejarte ir. This is a very valuable form Esta es una forma muy útil that helps us with getting responses. que nos ayuda a obtener respuesta. In general, the implied causative helps us to get responses. En general, el causativo implicado nos ayuda a obtener las respuestas. In general, the dissociation statements help us to get dissociation, En general, las afirmaciones de disociación nos involuntary ayudan behavior. a obtener una disociación. In general, the yes set helps us to guide the attention. En general, el set sí nos ayuda a guiar la atención. So these different language forms Así que estas diferentes formas de lenguaje give us the phenomenology. nos dan la fenomenología. You're going to need to know all 7 of these Así que necesitan saber las 7 so that you can use these whenever you want para que puedan usarlas cuando las necesiten, to get the phenomenology. para obtener la fenomenología. It's a little bit of backwards teaching. Es un poco como enseñanza al revés. Erickson never taught me this way. Erickson nunca me enseñó a mí de esta He manera. didn't say, this is how to create an implied causative. Nunca me dijo, esta es la forma de crear un causativo implicado. Erickson just did it, Erickson simplemente lo and then hacía. other people came along, Y después algunas otras personas que and they estaban ahí invented a language to describe it. inventaron un lenguaje para describirlo. To Erickson, the mentality is, La mentalidad de Erickson es, here's the patient, aquí está el paciente, here's where the patient can be, aquí es donde el paciente puede how do I estar, get them there? ¿cómo llego hacia allá? These techniques are ways of getting them there. Estas técnicas son maneras de llevarlos allá. But if you think about, oh, should I use a yes set now, Pero si ustedes piensan en términos de You're deber lost. usar el set sí ahora, you have to están perdidos. you have to just think about where's the patient, where can he be? Lo que necesitan es saber dónde está el paciente en el momento presente y a dónde tiene que llegar. So if I gave you a goal Así que si yo les doy una meta and I said the goal was take a deep breath, y yo les digo que la meta era tomar una respiración profunda and I said to you, give me 7 ways y yo les pido que me den 7 maneras to communicate to the patient, de comunicarle al paciente take a deep breath. que tome una respiración profunda. You should be able to say to me, Ustedes deberán ser capaces de decirme, no problem. no hay problema. I could say,
You can take a deep breath. Ustedes pueden decirle, tú puedes tomar una respiración profunda. I said to my friend, Yo le dije a mi amigo, just take a deep breath. simplemente toma una respiración profunda. You're here, you're listening, you're understanding, and you can take a deep breath. Tú estás aquí, tú puedes escuchar, tú entiendes y tú puedes tomar una respiración profunda. And I don't know when you can take a deep breath, do you? Y yo no sé cuándo tú toma una respiración profunda. ¿Tú And lo your sabes? conscious mind can listen to my voice, while your unconscious mind can take a deep breath. It's delightful. Y tu mente consciente puede escucharme mientras tu mente inconsciente toma una respiración profunda. Es muy agradable. And your conscious mind can learn, while your unconscious mind takes a deep breath. Y tu mente consciente puede aprender mientras tu mente inconsciente puede tomar una respiración profunda. Or your unconscious mind can learn, O tu mente inconsciente puede aprender while your conscious mind takes a deep breath. mientras tu mente consciente toma una respiración And profunda. when you know that you can go into a trance, Y una vez que sepas que puedes entrar en trance, then you can take a deep breath. entonces puedes tomar una respiración profunda. So these are all ways to gift wrap a possibility. Todas estas son entonces maneras de envolver una posibilidad. There's going to be a test, so you better know them. Y va a haber un examen, así que más vale que se los aprendan. But then there's one additional piece here, Y quisiera añadir algo más, which is Roman numeral 4, que es el número romano 4, which is that we have the process of suggestion, donde tenemos el proceso de la sugestión, the setup, the intervention, and the follow-through. el establecimiento de la intervención, ¿y qué? El So- seguimiento y el proceso y el seguimiento. These, La A are ways of setting up son formas de poner en escena, de establecer, creating this sandwich method. creando el método sándwich. You could seed the concept. Pueden sembrar el concepto, You could use pacing truisms. podrían usar igualaciones de verdades, You could use a little confusion pueden usar un poco de confusión prior to offering the idea. previo a ofrecer la idea. You could do some things during the offering, Tú podrías hacer algunas cosas durante el ofrecimiento, like to time the breathing. como por ejemplo sincronizar la respiración. Or encadenamiento? What? Encadenamiento? When you link. Linkage. Linkage. El encadenamiento, la vinculación. Linkage is very important. El encadenamiento es muy importante. It has to do with little words, Tiene que ver con palabras pequeñas, like and, como por or, ejemplo y, while, o, as, mientras que, because, por qué, in en order tanto que, to. para. So we link our suggestions together. Y entonces vinculamos nuestras sugestiones. When you hear me do an induction, Cuando ustedes me escuchan hacer una inducción, there are no punctuation, no hay puntuación. no periods. No utilicé ningún punto. Now, why would it be valuable to use linkage? ¿Por qué resulta útil usar el encadenamiento? Of what advantage can it be to the patient?
¿Qué ventaja puede resultarle al paciente? Beep. If you would have answered before the beep, you could have won the car. Si hubieran ustedes escuchado el beep antes, podían haber ganado el coche. He's creating his own story. That's good. Eso es bueno. Excellent. Eso es excelente. Has no distractions. Excellent. Becomes okay. Se vuelve una experiencia lúcida. See the process. Integra todo el proceso como una unidad. Integrates the whole process as a unit. Crea confusión. It creates confusion. Beautiful. Muy bien. Hermoso. Those are Excelente. all reasons that we use linkage. Todas esas son razones por las cuales usamos el encadenamiento. And an advantage Y una ventaja that it models the way people think. que modela o reproduce la forma en que las personas piensan. People do not think in terms of punctuation. Las personas no piensan en términos de puntuación. You don't think, period, new paragraph. Tú no piensas usando el punto y aparte, nuevo párrafo. Our ideas in our mind tumble together. Nuestras ideas en la mente se alcanzan unas a Our otras. associations just move on top of each other. Las asociaciones simplemente se acumulan unas sobre otras. So when we use linkage, Así que cuando usamos vinculaciones, yes, we create process, creamos confusion, proceso, confusión, but also we're trying to model the thinking pattern of the person. pero también estamos tratando de moldear el patrón de pensamiento de la persona. I did Erickson a disservice. Yo le di a Erickson un mal servicio, And because when I edited the teaching seminar, porque cuando yo edité el seminario didáctico, I took out the linkage. yo extraje las vinculaciones, Because Erickson would tell a story that went on for 30 minutes, porque Erickson podría decir una historia que durara 30 minutos and then he would say, y iba a decir and then he would tell another 30-minute story. y entonces diría una historia que duraría otros 30 minutos. So I took out the word and. Así que yo eliminé la palabra y. Bad boy. I didn't Mal realize chico. Yo no me di cuenta entonces how important that linkage was. lo importante que era ese mantener unidas And las I thought I historias. was being a good editor Y yo lo que supuse es que estaba siendo un buen editor to make the book easier to read. para hacer que el libro resultara más fácil de leer. So we can use linkage during the process of suggestion. Así que podemos usar el encadenamiento durante el proceso de sugestión. After the offering, Después del ofrecimiento, we can use tag questions, podemos usar preguntas etiquetadas, motivation statements, enunciaciones de motivación, ratification statements, enunciados de ratificación, or talk to the patient and obtain his consent. o bien hablar con el paciente y obtener su acuerdo. So then, if I said to you, the goal is Si les digo, la meta es take a deep breath, tomar una respiración profunda. find 7 ways, Encuentren 7 maneras and create each one of those into a sandwich, y pongan cada una de ellas dentro de un sándwich. a pre-suggestion, an offering, a post-suggestion. Una presugestión, el ofrecimiento y una postsugestión. You should be able to do that. Y deben ser capaces de hacerlo. So, for example, you could say, Ustedes podrían, por ejemplo, decir, you're listening to me, me están escuchando, truism, que es una verdad, and linkage, y conjunción, vinculación, you can take a deep breath. tú puedes tomar una respiración profunda. It's delightful. Es muy agradable.
This is not the time to glaze over and go into trance. Esta no es la manera del momento de entrar en trance. It's important in our thinking Es importante en nuestro pensamiento to get this idea of process. el retener esta idea de proceso. That's it. So it's like 3 groups. Son 3 grupos When we set up, where we intervene, donde ponemos las bases, and intervenimos how we follow through. y hacemos el seguimiento. This method I call SIFT. Yo le llamo a este método SIFT. Set up, intervene, follow through. Bueno, son las iniciales de cada uno de los 3 elementos. De So, set up, so maybe we intervene, use and a follow. truism Así que podríamos usar una verdad, and a little linkage una pequeña conjunción, and an embedded command una orden encubierta, and a little linkage de nuevo una pequeña vinculación, una conjunción and a little motivation. y un poco de motivación. You're sitting in your chair Tú estás sentado en tu silla and y you can tú puedes go into trance entrar en trance, because porque it's so interesting. es tan interesante. So we're not just using the language of hypnosis, Así que no solo estamos usando el lenguaje hipnótico, we're creating a process sino que estamos creando un proceso in offering all our suggestions. a partir de ofrecer todas nuestras sugestiones. Sometimes you use shock Algunas veces pueden utilizar el shock and you just give the suggestion, y simplemente dan la sugestión, but more often than not, pero we- con más frecuencia we want this 3-stage process. requerimos de este proceso de 3 pasos. So this gives you an idea. Así que esto les da una idea. Now, there's 2 more pieces that I want you to know, Hay 2 elementos más que quiero que conozcan. and then I'm going to do one more demonstration, Después va a haber una demostración más and we're going to do one more exercise. y un ejercicio. The Roman numeral 1, El número romano 1, positive expectations. expectativas positivas. An experiment was done En una ocasión se realizó un experimento at the university en la universidad in social psychology based in deception. en psicología social que estaba basado en el engaño. There was the professor, Estaba el profesor, there was the graduate student, los estudiantes and there was the university students. y los universitarios. Pero a nosotros no nos hace mucho sentido. Sería tal vez en un posgrado Mhm. y Right. los... The graduate student was told by the professor, Los estudiantes, se les dijo a los estudiantes, vamos a decirlo como de posgrado, go into a room, vayan a la habitación, bueno, un grupo de estudiantes A y uno B. you will find 2 university students. Van a encontrar ahí a 2 estudiantes universitarios. Give one of the students a dime and the other one $1. Dale a uno una moneda de 10 centavos y al otro $1. They can keep the money. Y pueden quedarse con el dinero. You decide. Tú decides. Give whoever you want the dime, give whoever you want the $1. Tú decides a cuál le das el dólar y a cuál le das la moneda de 10 centavos. Before the experiment, Antes del experimento, the professor met secretly el profesor se entrevistó en secreto with the one undergraduate student. con los estudiantes universitarios Said a graduate student will come in, y les dijo que un estudiante de posgrado iba a entrar another university student will be present. y que otro estudiante universitario iba a estar presente.
the graduate student will give you a dime. El estudiante de posgrado te va a dar una moneda de You can 10 keep it. y te puedes quedar con ella. The the professor said to the other one secretly, Y el profesor le dijo al otro estudiante universitario, también sin que "He'll supieran give los you demás, what? he'll give you $1. Que le iban a dar $1. Then they ran the experiment. Y entonces pusieron en marcha el experimento. Of course, the person who expected the dime Por supuesto, la persona que esperaba los 10 centavos got the dime. obtuvo los 10 centavos. The person who expected the dollar got the dollar. Y el que esperaba el dólar obtuvo el dólar. So our expectations are communicated. Así que nuestras expectativas de alguna manera se comunican. We should have $1 expectations Nosotros debemos tener expectativas de $1 for our patients. para nuestros pacientes. Erickson did the experiment a different way. Erickson hizo este experimento de una manera diferente. He took a class and divided it in two. Él dividió una clase en dos He sent this half away. y sacó a una mitad. He said to this half of the class, Y a la mitad que permaneció en la clase le dijo, here is Mrs. Smith. aquí está la señora Smith, I want you to work with her as a hypnotic subject. quiero que trabajen con ella como sujeto hipnótico Learn about her wonderful ability. y que se den cuenta de su maravillosa habilidad. She can do every hypnotic phenomena. Ella puede hacer cualquier fenómeno hipnótico. Of course, she can't do visual hallucinations. Por supuesto, ella puede hacer alucinaciones visuales. I've worked 100 hours. He trabajado 100 horas She can do everything. y ella puede hacer cualquier cosa. You can try visual hallucination. Pueden tratar alucinaciones But she can't do it. visuales. But she can't. Y no puede, pero esas no puede hacerlas. Then he gave Mrs. Smith to this group. Y después les presentó a la señora Smith a este grupo Work with Mrs. Smith. y les dijo trabajen Great con Mrs. Smith. subject. Ella es un sujeto maravilloso. She does every hypnotic phenomena. Ella puede hacer cualquier fenómeno Of hipnótico course, she cannot do amnesia. menos amnesia. She can do everything else. Puede hacer cualquier otra cosa. You can try amnesia, Pueden tratar amnesia, but she can't do it. pero no puede ella hacerlo, no va a responder. And then he brought the groups together. Y entonces juntó a los grupos And Mrs. Smith was confused y la señora Smith estaba confundida because with this group she couldn't do hallucination, porque con este grupo no podía hacer alucinación and with this group she couldn't do amnesia. y con este grupo no podía hacer amnesia. So the expectation that we communicate Así que la expectativa que comunicamos so important. es muy importante. I had an acquaintance, Yo tenía psychiatrist. un conocido que es psiquiatra. He had a problem with a bashful bladder. Él tenía problemas con una vejiga, He could not no obedecía. urinate in a public toilet. no podía orinar en un baño público, Could not. simplemente no podía. It's not an unusual problem, Y no es un problema but it was inusual, terrible for him y era un gran problema para él, because he couldn't go on an airplane, porque no podía, por ejemplo, ir en avión, he couldn't go to a concert. no podía ir a un concierto, He had this terrible problem. tenía este problema tan He serio. had NLP, he had hypnosis, Había tenido PNL, Yeah. hipnosis, psychoanalysis, Gestalt. psicoanálisis, Didn't get over the Gestalt, problem. y ninguno había podido solucionar su problema. He saw Erickson over 6 months, Y vio a Erickson durante 6 meses, only a few sessions, solamente por algunas pocas sesiones, got over the problem. y resolvió el problema. Why did you get over the problem with Erickson? ¿Por qué fue que pudo resolverlo con Did Erickson? Erickson have better technique? ¿Erickson tenía mejores técnicas? No. No. Did Erickson tell you something that the others didn't? ¿Erickson le dijo algo que los otros no le dijeron? No. No. Did Erickson have information that the other people didn't? ¿Erickson tenía información que las otras personas no tenían? Wisdom? No. ¿Más sabiduría? Why did you get over the problem with Erickson? ¿Por qué entonces te recuperaste con Erickson? Well, Erickson really believed that I could get over the problem. Porque Erickson realmente creía que yo podía reponerme de este problema. So we want to carry, of course you can, Así que nosotros debemos enfatizar el por supuesto que tú puedes into our session. en nuestra sesión.
The patient comes into the office El paciente entra al consultorio like this. así. No es posible. No es posible. And the therapist comes into the office Y el terapeuta entra a la oficina like this. Of así. course you can. Por supuesto que puedes. Of course you can change. Claro que puedes cambiar. Of course you can cope. Por supuesto que puedes Of course hacer. you can. Claro que sí. So that attitude is terribly important. Así que esa actitud es terriblemente importante. Of course you can have a positive hallucination. Por supuesto que puedes tener una alucinación positiva. You communicate that to the patient. Y comunicas eso al paciente. And then another form Y otra forma is to use direct suggestion. es usar sugestiones directas. Rather than having all of these 7 ways, En lugar de ocupar alguna de estas 7 formas, you just say to the patient, simplemente le dices al paciente, take a deep breath. toma una respiración profunda. And if it works, Y si funciona, you don't have to be indirect. entonces no necesitas ser indirecto, Because the amount of indirection is directly proportional to the perceived resistance. porque la cantidad de insinuaciones indirectas es directamente proporcional a la cantidad de resistencia que ofrezca el paciente. Did we have that? ¿Tenemos eso? Zeig's third law? Es la tercera ley de Zeig. Write it down. The amount of indirection is directly proportional La cantidad de elementos indirectos que deben usarse es directamente proporcional resistance. a la resistencia que se percibe. If the person responds to your directives, Si la persona responde a tus sugestiones, you don't need to be indirect. entonces no necesita ser indirecto. The more resistance, A mayor resistencia, the more indirection. mayor indirección. It's not always true, Ser indirecto. but it's not a bad, No siempre es cierto, it's close. pero está cercano a ser siempre cierto. Okay. Question? ¿Alguna pregunta? Es directamente Ajá. proporcional. La cantidad de elementos indirectos que necesitan usarse es directamente proporcional a la resistencia que se percibe. So now what we're going to do Lo que vamos a hacer ahora is we're going to do a demonstration and an exercise es una demostración y un ejercicio on this idea of the language of hypnosis. en esta idea del lenguaje hipnótico. ¿Qué quería hacer un ejercicio? Jeff, Yeah. is it alright? We have a free volunteer. Wait just 1 second. Okay. I'm out of transparencies. Okay. Please. Faltan acetatos. ¿Qué tal si quieres pasar? Questions? ¿Preguntas? Can you help? Just, if she needs any help.
This is another one of those exercises where we are trying to improve ourselves. Este es otro de esos ejercicios en donde estamos tratando de mejorar, So we are going to have certain goals. así que vamos a establecer ciertas metas. Do you have any goals? ¿Tienes alguna meta? For example? Por ejemplo, quisiera como cuando tengo oportunidad de hacer algo más grande o de espectacular o realizarme de algo más grande, no tener susto a dar un paso adelante. Okay, so that's good. So to be Eso es more bueno. confident, tener más confianza and rather than holding back, y en lugar de retroceder, to move forward. dar el paso hacia adelante. What? So she wants to morph. Ella quiere entonces How did you say your name, Quita? Quita? Keta. Keita. Keita. Okay, so Keita wants to morph. What is that? Morph. Morphing is in television where you take one animal and you morph it into another. Ah, metamorfosis. Ok. Which Ella quiere transformarse, Yes. We say morph. metamorfosearse. is an English, special English word, morph. Es una palabra especial en inglés. So she wants to change from being a turtle Ella quiere cambiar de ser una tortuguita into being a monkey. a ser un changuito. So not to withdraw, En lugar de esconderse, de retraerse, but to move forward. quiere moverse hacia adelante. Good. So now we have two goals. Así que tenemos dos metas. We have a hypnosis goal Tenemos una meta hipnótica and we have a therapy goal. y tenemos también una meta terapéutica. And we have methods of gift wrapping Y tenemos métodos para envolver para regalo, either the hypnosis goal o bien la meta de hipnosis or the therapy goal. o la terapéutica. Now, we're not going to do a full therapy, No vamos a hacer una terapia completa, but we can start pero sí podemos iniciarla, even though we limit ourselves a pesar de que vamos a limitarnos using certain techniques a usar ciertas técnicas for practice. para practicar. Do we have any more acetates? Very much? ¿Hay más acetatos? Coming soon? Okay. So, what goals may we have? ¿Qué metas podemos tener? Like, one goal that we could have Una meta que podemos tener is to establish trance. es establecer el trance. Is that a red one? There used to be a red one here yesterday. Oh, good. Great. Throw this one away. One goal can be to establish trance. Thank you. Una And meta puede entonces ser establecer el trance, that is to offer the person the phenomenology. que consiste en ofrecer a la persona la fenomenología. And then one goal can be to deepen the trance, Y otra meta puede ser profundizar el trance, which may be to make it more vivid. que puede ser tal vez hacerlo más vívido. And then one goal may be to provide the therapy, Y otra meta puede ser el ofrecer la terapia, which in this case would be the concept of moving forward with confidence.
que en este caso se refiere a moverse hacia adelante con seguridad. And then we have our forms of offering. Y por acá tenemos las formas de ofrecerlo. And then we also have the idea of process. Y también tenemos la idea de proceso. And then we get to work. Y luego empezamos a trabajar. Whoops. And then you can begin to just make yourself comfortable. Y entonces puedes empezar a ponerte cómoda And with your eyes closed, y con tus ojos cerrados you may begin the process. puedes iniciar el proceso. You can Tú puedes realize the development of trance darte cuenta del desarrollo del trance inside, adentro, because porque you can be thinking to yourself, puedes estar pensando para ti, it's so nice to discover es tan agradable descubrir some of the sensations of trance. algunas de las sensaciones del trance. And you're here, Y estás aquí, and you're listening, y estás escuchando, and you're understanding, y estás entendiendo, and you can y tú puedes enjoy your developing trance. disfrutar el desarrollo de tu trance. And I don't know Y yo no sé just how deeply into a trance you can go now, qué tan profundamente puedes entrar en trance ahora, but your conscious mind pero tu mente consciente can listen to my voice puede escuchar mi voz, while your unconscious mind mientras tu mente inconsciente appreciate puede apreciar the aggressive comfort el ser agresivo y sentirte a gusto con ello. of trance. And your conscious mind Y tu mente consciente can enjoy trance puede disfrutar el trance, while your unconscious mind mientras tu mente can inconsciente explore the relaxation, puede explorar la relajación. or your unconscious mind can enjoy trance O tu mente inconsciente puede disfrutar el while your trance, conscious mind can explore the relaxation. mientras tu mente consciente puede explorar la relajación. And when you realize the development of trance, Y una vez que tú te des cuenta del desarrollo del trance, then you can just take an easy breath entonces puedes tomar una respiración profunda and let yourself go. y dejarte ir. That's right. Así es. And you're listening Y tú estás escuchando and you're waiting y estás esperando expectantly. con gran expectativa. And you may begin to realize Y puedes empezar a darte cuenta it can be so nice que puede ser tan agradable to deepen el deepen your own sense of comfort now. profundizar tu propio sentido de relajación ahora. Can it not? ¿O no puedes? And I don't know what kind of sensations you'd like to achieve, Y yo no sé qué clase de sensaciones
Puede ser agradable experimentar algunas de las sensaciones ligeras del trance. Is that something that's all right with you? ¿Eso es algo que es correcto para ti? And it's all right with you to experience some of those sensations. Y está bien para ti experimentar esas sensaciones. And your hand can rest. Y tu mano puede descansar. And your hand can feel some of the comfort. Y tu mano puede experimentar esa comodidad. And you can begin to notice some of the development y puedes empezar a percibir algo del desarrollo of those sensations of comfort de esas sensaciones de comodidad and well-being. y bienestar. It's so delightful, Es tan placentero, so interesting. tan interesante. And you don't have to notice Y no tienes por qué notar all of the ways in which your head movement is different now. todas las formas en las que el movimiento de tu cabeza es diferente ahora. And there are those sensations Y hay esas sensaciones that you can have. que puedes tener. And it's nice to get things right. And some things are better left up in the air. Y hay cosas muy buenas que puedes tener y algunas son mejores si se elevan hacia el aire. So you can begin, that's right, Y ahora puedes hacerlo muy to bien notice some of the movement, y notar algunos de los some of that movimientos, sensation of being suspended esa sensación de estar suspendido effortlessly in space. sin ningún esfuerzo en el espacio. And it can be so delightful, Y puede ser tan agradable, can it not? ¿verdad? And you may notice how enjoyable it is, Y tú puedes notar qué disfrutable es, how pleasant it can be, qué agradable puede ser. and realize that your conscious mind Y darte cuenta de que tu mente consciente can focus on the development of the trance, puede enfocarse en el desarrollo del trance, while your unconscious mind mientras tu mente inconsciente can really relax. puede relajarse profundamente. It's so interesting, Es tan interesante, so delightful. tan agradable. And you have certain things to achieve, Y tú tienes algunas cosas que certain lograr, things that you want to realize, algunas cosas de las que tú quieres darte cuenta, certain things to learn, ciertas cosas por aprender, and your conscious mind y tu mente can consciente take charge puede hacerse cargo, while your unconscious mind relaxes, mientras tu mente inconsciente se relaja, or your unconscious mind can take charge o bien tu mente inconsciente puede while your hacerse cargo, conscious mind can relax. mientras tu mente consciente puede relajarse. And since you're sitting here, Y mientras estás sentada aquí, then you can entonces puedes really go into the trance. entrar profundamente en el trance. And certain things to understand, Y algunas cosas que puedes entender, certain things to experience, ciertas cosas de experimentar, some of those sensations of heaviness algunas de esas sensaciones de that you pesadez can have. que puedes tener. So interesting. Tan interesante. And your conscious mind Y tu mente inconsciente may not know puede no saber just how cómo you can move forward with confidence puedes moverte hacia adelante con toda seguridad y confianza into the trance. en el trance. But it can be so delightful for you to discover
Pero puede ser tan placentero para ti el descubrirlo, just how you can do that. simplemente como tú puedes hacer eso. And notice the way in which your body responds Y notar la forma en que tu cuerpo responde by taking a more expansive deep breath. a partir de realizar una respiración más expansiva. That's right. Eso es. And then how you may decide to just sit back Y cómo tal vez tú decidas sentarte derecha, that's right, así, and enjoy even more y disfrutar todavía más of the developments of the trance. del desarrollo del trance. Because you may think to yourself, Porque tú puedes decirte a ti misma, it can be so nice puede ser tan agradable to take those steps, dar esos pasos, to let yourself move forward. permitirte moverte hacia adelante. And you can make those adjustments Y tú puedes hacer esos ajustes straight away, de inmediato, just for you. solo para ti. And you're listening, Y tú estás escuchando and you're understanding, y estás entendiendo and you're realizing possibilities, y te estás dando cuenta de las posibilidades and you can transform some of those old sensations y tú puedes transformar algunas de esas sensaciones viejas in a way that really represents you. de alguna forma que realmente te represente a ti. It's delightful, Es muy placentero, so pleasant. tan agradable. And I really can't know just how Y yo en verdad no puedo saber cómo your unconscious mind can bring forward that smile tu mente inconsciente puede hacer surgir esa sonrisa that lets you know, que te hace saber, yes, I can sit back with comfort sí, yo puedo plantarme con comodidad, so that I can enjoy moving forward de manera que yo pueda disfrutar el moverme hacia with adelante certainty into the trance. con certeza en el trance. And you're here, Y tú estás aquí, and you're understanding y tú entiendes, and listening. y comprendes, And your conscious mind can remember y tu mente consciente puede recordar a time of really moving forward, alguna época en que realmente fuiste hacia adelante, while your unconscious mind can mientras tu mente inconsciente puede curiously remember those feelings, recordar esos sentimientos con curiosidad, because they're things that you want to use porque son cosas que tú quieres utilizar just for you. solo para ti. And you don't need to realize Y no necesitas darte cuenta the way in which your right hand de la forma en que tu mano derecha has moved forward se ha movido hacia adelante more than your left, más que tu mano izquierda, and that sensation of substance, of weight y que esa sensación de substancia, de peso in your right hand en tu mano derecha can be so delightful. puede ser tan agradable, And your conscious mind can feel the substance y tu mente consciente puede sentir esa substancia while your unconscious mind moves forward. mientras tu mente consciente se mueve hacia adelante, Or your unconscious mind can experience the substance o tu mente inconsciente puede experimentar la substancia while your conscious mind can move forward mientras tu mente consciente se mueve hacia adelante into the trance. en el trance. And when you know Y cuando tú sepas that you can accomplish your goal
que puedes lograr tu meta, then you can just make that easy breath, entonces puedes dar esa respiración profunda, sit back, sentarte and derecha really let yourself go. y permitirte ir. That's right. Muy bien. And perhaps Y tal vez there's an image that you can form. hay alguna imagen que tú puedes formar. Perhaps there's a little symbol that you can form Tal vez puedes crear un pequeño símbolo where you can allow your unconscious mind a partir del cual tú permitas a tu mente inconsciente to develop its own image que desarrolle su propia imagen, that represents you que te represente a ti, powerfully moving forward. moviéndote hacia adelante con todo tu poder. And I don't know if that can be a visual image Y yo no sé si pueda ser una imagen visual or a sensation o una sensación or even a sound. o quizá un sonido, But when your unconscious mind provides you with that gift, pero una vez que tu mente inconsciente te provea con ese regalo, your moving forward image, esa imagen de ti moviéndote hacia adelante, then you can just take an easy breath entonces puedes tomar una and respiración appreciate that capacity of your inner mind y agradecer esa capacidad de tu mente interior to provide that gift for you. de ofrecerte ese regalo. And then, Gita, in a moment, I'd like you to reorient yourself. Y que en un momento quiero que tú te reorientes, Reorient yourself completely. que te reorientes completamente, Reorient yourself fully. que te reorientes a plenitud. Take 1 or 2 or 3 easy breaths Toma 2 o 3 respiraciones and bring yourself back, y tráete de nuevo aquí, fully alert, completamente alerta, wide awake, totalmente despierta, all over. completamente. I had an experience with Carl Whitaker, Tuve una experiencia con Carl Whitaker. and he was one of my teachers of family therapy. Él era uno de mis maestros de terapia familiar And I remember one day in his teaching, y recuerdo un día en que él estaba enseñando he said that one of the things that he wanted his students to know y él decía que una de las cosas que quería que sus estudiantes supieran was to pay attention to baby thoughts. era que pusieran atención a los pensamientos del bebé, Because he said that sometimes his students would hold back porque él decía que algunas veces sus estudiantes retrocedían at that early stage of development. a esos estados iniciales de desarrollo. And he wanted his students to know, Y él quería que los estudiantes supieran express those baby thoughts. expresar esos sentimientos del bebé. And I don't even know why I remembered, Y ni siquiera sé por qué es que me acuerdo de esto, except there was something about that casual remark excepto que había algo en este comentario casual that had emotion for me. que me resultaba emocionante. And so I remembered it. Así que yo lo recuerdo. And there was the experience of being with Erickson. Y la experiencia de estar con Erickson, And we're going to see a videotape of him tomorrow. vamos a ver un video de él mañana, But he had a little affectation in his behavior pero él tenía una pequeña afectación en su conducta, because he had polio porque tenía polio, and he had it in his arms. él lo tenía en sus brazos. So one thing that he would do Algo que él hacía is he would cradle his face with his hand es que él de alguna manera acunaba su cara con la mano and then start to talk y empezaba a hablar and smile. y sonreía. We're going to see how he was doing trances smiling. Vamos a ver cómo él hacía el trance sonriendo. And when I was early in my development, Y cuando yo estaba en el inicio de mi desarrollo,
And somehow I would get stuck. y en algún momento me atoraba And I wouldn't know what to do. y no sabía qué hacer después. Suddenly I would find myself De pronto me encontraba a mí mismo with that kind of Erickson posture. poniendo esa postura que adoptaba And Erickson then just move forward. y simplemente iba hacia adelante. And curiously, I don't do that anymore. Y curiosamente ya no hago eso. It was like a little transitional step Fue como un elemento, un momento de in transición my evolution, en mi evolución, but valuable. pero muy valioso. So I suppose that I could still use it Y supongo que todavía puedo usarlo and use it well y usarlo bien if it was something that seemed valuable at the time. si es algo que parece útil en el momento. Okay, may we stop? Muy bien, ¿podemos terminar? Okay. That was, so then we have a demonstration Tuvimos ya una demostración of using these methods, thank you de so la much, utilización de estos métodos and using them in different forms. y de usarlos de manera diferente. Like the first time through, Como la primera vez pasando por todos ellos, I just used the simple forms usé las formas simples in order to suggest the idea of trance, para sugerir la idea de trance, to address the phenomenology. para evocar la fenomenología. And the second time through, Y la segunda vez que fui a lo largo de esto, to deepen the trance, para profundizar el trance, using as well as I could the sandwich method. usando también como pude el método sándwich. And then the third time through, Y la tercera ronda, giving therapy suggestions, dando sugestiones terapéuticas, using the different forms, usando las diferentes formas and using the process. y usando el proceso. And then the fourth time, Y la cuarta, to tell a story decir una historia, and contar una use some historia of the forms y usar algunas de las formas without being so rigid. sin ser tan rígido. And then you could see the more natural use of those forms of suggestion. Y entonces ustedes pudieron ver la forma más natural de usar estas sugestiones. Right? That's what we're striving for anyway. Es lo que estamos luchando por lograr de cualquier forma. So this is the exercise. Así que este es el ejercicio. By the way, Por cierto, anyone who does this exercise perfectly cualquiera que pueda hacer este ejercicio a la perfección gets a free registration to the Brief Therapy Conference. consigue entrar gratis a la conferencia. Si lo haces perfecto. Uh-oh. Okay, so the exercise is that we need you to be in a group of 6 people. Para hacer el ejercicio se van a reunir en grupos de 6 personas. We're going to, thank you so much. Let's do this. Form yourselves into groups of 6. Hagamos esto. Establezcan en este momento los grupos de 6 personas. Let's do it now. Why don't they just take advantage of the rows? There's rows of 6 people.